Siempre hemos querido hacer un programa de televisión que se llame ¿Dónde están y qué hacen? Lo digo porque hoy le damos la bienvenida a un personaje que en un momento dado jugó un papel importante en la Fiscalía del Distrito en la provincia de Santo, en el Distrito Nacional. Siendo muy joven. El licenciado Alexis Joaquín Castillo, en los gobiernos de Joaquín Balaguer, fue fiscal de la capital y actualmente es director del Instituto de Criminología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hizo esa especialidad y nosotros queremos darle la bienvenida y vamos a dejar que entonces el doctor Castillo nos cuente qué ha pasado desde en este siglo con él, porque perderán muchos años. Yo le estaba por preguntar si es reformista todavía, inclusive. Balaguerista. Lo primero que quiero darle las gracias al doctor Jacín, a Machi, a mi amigo Junior Espinosa, a Rafael Grullón y a Carlos Alonso por permitirme estar aquí en su programa. Ciertamente hemos estado distantes y lejos del partidismo político. Reformista no soy. Hace tiempo que renuncié del Partido Reformista. Y renuncié y he estado lejos del reformismo y de la actividad política precisamente porque en los últimos tiempos, y creo que no escapa a ustedes, veteranos periodistas, el deterioro moral que ha estado viviendo la República y las instituciones. Los partidos políticos quizás no han colapsado, pero están en una crisis muy seria. Y entonces en mi trabajo, en mi ejercicio, mi activismo en el reformismo, se produjo una especie de dicotomía. Asiduo a un pensamiento, asiduo a principios, y entonces la cúpula de mi organización haciendo todo lo contrario. Y eso pues significó en un momento el alejarme del activismo político, pero no del activismo político partidario, pero no del activismo político en sí. Y como dice un viejo amigo, también amigo del doctor Jacín, Leopoldo Pérez Sánchez, pues decidimos en ese momento irnos a nuestros cuarteles de invierno y esperar que las cosas marcharan como aspiramos todos los dominicanos y las dominicanas, la sociedad dominicana. El resultado ha sido que las instituciones siguen debilitadas, el tema del régimen moral y ético que debe de imperar en el ejercicio ciudadano está totalmente arruinado, en bancarrota, y eso me ha motivado de alguna manera a volver a retomar el camino del ejercicio político ya en el plano de la concienciación del ciudadano con relación a sus problemas y a sus derechos. Si aquí estamos hablando, ¿lo va a hacer solo o lo va a hacer dentro de alguna organización? Yo pienso que cónsono con el pensamiento de que hay una crisis seria en los partidos políticos, aquí lo que nosotros tenemos que reclamar, lo que tenemos que hacer, y yo lo he estado haciendo en los últimos meses, es visitando al país. He estado consciente de que hay un sentimiento nacional en República Dominicana que aloja precisamente el pensamiento de Joaquín Balaguer. Hay balagueristas en todo el territorio nacional que no están de acuerdo con lo que ha estado ocurriendo. Como también hay ciudadanos independientes que no están de acuerdo, como también hay izquierdistas que no están de acuerdo, y eso nos ha colocado a nosotros en las condiciones de visitar el país y de analizar la posibilidad de constituir tal vez el obstáculo mayor, doctor Jacín. Doctor, ¿usted es un balaguerista de izquierda? Cuando militaba en el reformismo. Yo veo, usted se acuerda que la primera vez que yo le vi la cara y usted a mí, fue dentro de una actividad de tipo, digamos, social de izquierda, no militante, pero... Yo llevé a su imprenta, un periódico. Un periódico y le quedé debiendo 100 pesos. No fue, recuerdo que le quedé debiendo. No fue aquel que decía la independencia se logra con violencia, ¿verdad? No. Citábamos la cita era de Shakespeare, de Macbeth, sobre la violencia. Violencia con violencia lo que genera es violencia. Y el artículo es precisamente ese. Yeah.
Eso es normal, todos los proyectos alternativos periodísticos fracasaron en el mundo. Al final de la jornada. Pero no, lo que nosotros aspiramos es a un cambio en el modelo en el que se ha estado desenvolviendo el sistema nuestro. El tema, por ejemplo, de la corrupción, los mensajes que manda hacia el funcionariato administrativo gubernamental. En el 1986, el mensaje que se mandó cuando se sometió a la justicia a un presidente de la República, a los funcionarios en ese momento, era que había una actitud para enfrentar la corrupción. En el 2000, el mensaje que se mandó fue totalmente negativo. Tan pronto el presidente Hipólito asume el poder, ¿qué mensaje le manda a la ciudadanía y a los funcionarios que están en su gobierno? El archivo del caso, la extinción del caso. Nosotros no tenemos compromiso que no sea precisamente en el plano partidario y de la simpatía. Y el mensaje fue negativo, y el resultado que hemos visto en los últimos tiempos, a partir de ese momento, que nosotros lo fijamos en ese 2000, ha sido totalmente negativo como institución, la debilidad institucional del país. Eso obligatoriamente obliga al ciudadano a asumir una responsabilidad, y por eso estoy yo aquí hablando con ustedes y diciéndole a los dominicanos y a las dominicanas que ya no nos vamos a quedar sentados. Que yo en lo personal, y no es un asunto de ego, pero en lo personal dejamos en manos de los políticos la solución del país. Y el resultado ha sido precisamente el que ustedes conocen hoy en día. Aquí hay un deterioro moral. Yo le decía a Manchi que se parecía ese deterioro moral a lo que está viviendo Venezuela. Los venezolanos el gobierno, una parte importante de Venezuela está hablando de una asamblea constituyente. ¿Cómo solucionamos el problema nosotros aquí? La Constitución no nos permite hablar de asamblea constituyente en el plano de la convención constituyente como tal, pero al final de la jornada seguiremos haciendo parches, seguiremos tapando cosas, seguiremos corrigiendo el tema, por ejemplo, de los partidos políticos, la ley de partidos. Aquí se está hablando y es extremadamente delicado, tiene 15 años en el Congreso la ley de partidos, porque hay sectores que no tienen interés en que la ley de partidos funcione, pero aquí estamos hablando de la Junta Central Electoral, hay un tribunal electoral. O sea, hay situaciones que nos dicen a nosotros, mensajes precisos, que el sistema está en situación de extrema delicadeza. Pero 3 años y 2 meses que faltan para las elecciones, más o menos, o 3 meses, no es suficiente para ir enderezando la cosa y que la gente se reorganice y que surjan nuevos proyectos, ¿no? Alternativos. Yo creo que sí. Es el camino que hay que coger. No estamos como Venezuela, que tiene una crisis, que tiene que salir de ella y tiene que tomar medidas ahora, no mañana ni pasado. Aquí hay un proceso democrático que terminaría en el 20, ¿no? Yo creo que sí. No hay necesidad de recurrir a un mecanismo extraordinario. No, hasta ahora no. Yo pienso que no. Yo pienso que, como usted señala, bueno, 3 años y tanto que nos quedan, vamos a ver qué ocurre en esos 3 años y tanto. Lo que yo veo es que si el sistema no funciona, ¿cómo lo vamos a poner a funcionar? Si el gobierno no crea las condiciones para que el ciudadano tenga confianza y credibilidad en el sistema mismo, ¿cómo vamos a llegar al 2020 en condiciones de ir a ejercer el derecho al voto? ¿A votar por quién? Doctor. Vamos a hacer lo mismo. Si vamos por el PRM, los PRMistas lo que quieren es quítate tú para ponerme yo. Si vamos a los otros partidos de oposición, es hacer la misma cosa. Doctor, el país está bien diagnosticado. Todo el mundo sabe dónde está lo malo. Ahora, lo que uno se pregunta, y nosotros todos debemos estar preguntando, bueno, esta es una disertación sobre los males del país que todo el mundo escucha, o Alexis Joaquín Castillo a partir de ahora tiene metas claras para corregir todos esos problemas, porque los problemas los conocemos y nos perdonan, pero nosotros lo pasamos el día entero oyéndolo, está viendo un vacío, doctor. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el partido? ¿Los verdes? No, los verdes es un movimiento social, no creo que sean ellos partidos. Yo lo que pienso es que, y he estado visitando al país en ese orden, es conversando con el ciudadano, con el dominicano, con la dominicana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para corregir los problemas que nos afectan? Que lo conocen ustedes, pero he estado conversando con ellos porque si uno analiza la situación en el plano sociológico... Hay mucha gente recorriendo el país, está Morrison. ¿Son visitas sorpresa? No. Son, por ejemplo, yo visito
la semana pasada yo fui, para responder la pregunta del doctor Jacín, yo fui a Martín García en Montecristi. Y en Martín García, que es Guayubín, hay secciones como Guayubincito, Martín García, El Pocito. En esos sitios que están distantes de la República, de la capital, me encontré con hogares, decenas de hogares, muchos de ellos balagueristas, preocupados por la situación del país. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué manera podemos nosotros reencauzar la nación? Entonces, si los problemas están ahí y ustedes los conocen y el país lo conoce, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos? Articularnos en algún movimiento, en algún proyecto social que nos permita a nosotros corregir esos problemas. No nos podemos articular en el PRD. No nos podemos vincular ni hacer militancia en el PRM, ni en el Pero partido. puede ser en los verdes hasta tanto declaren ahí que está desierto el liderazgo. Uno se va organizando. Nosotros nos estamos organizando. ¿Qué es lo mejor? Yo no sé si los verdes ahorita serán partidos. ¿Quiénes somos si serán nosotros? Nosotros, ciudadanos dominicanos, Los que estaban en algún ausentes. momento estábamos vinculados al Partido Reformista, o estábamos vinculados a la izquierda, o estamos vinculados a cualquier organización política, y que hoy en día hemos decidido asumir un activismo. Alexis, pero yo sigo creyendo que ver la situación que vive el país solo de cara al 20 es un error, me parece. Yo creo que el país hay que verlo en su complejidad. ¿Qué queremos? Sin olvidarnos del 20. ¿Qué queremos? Para mí lo importante ahora no es el quién, sino el para qué. ¿Qué es lo que queremos como país? Tenemos un conjunto de problemas, lo sabemos. La propuesta es esta. Este es el compromiso nacional para superar la situación. Pues yo decía al doctor esta semana, a mí no me preocupa y no creo que va a aportar a la solución del problema que tengamos una nueva ley electoral. No creo que la solución al problema es la constitución que nos dimos, porque en definitiva continuamos una práctica de violentar todo lo que aprobamos. Y siendo así, ya hay tiempo de ver el problema en su complejidad y no estar tapando pinche, como le decía yo esta semana al doctor, que también tú repites hoy. Parchos. Óyeme, en un momento hay que cambiar la goma, pero la goma, si no la cambiamos a tiempo, va a terminar desestabilizando el carro y se va a perder también el motor. Entonces hay que verlo de manera integral. Total. Para mí, pasar por el 20 es importante, pero no quedarnos ahí. El ciudadano está harto del ejercicio político de los partidos. El ciudadano está cansado de todo lo que ha estado pasando en la República. De alguna manera hay una perversión en el ejercicio ciudadano. Pero está hablando un político. Sí, pero un político que hace, como decía el doctor, ¿dónde están ciudadanos que en un momento determinado asumieron una función pública o un activismo político y en otro momento están distantes o lejanos? Ese político que habla hoy está preocupado por la situación realmente del país. Como decía Junior, no es el 20, es el diario vivir, es el momento, es lo que está aconteciendo hoy en día. La gente no cree en el contrapeso de los poderes públicos. La gente piensa que hay un partido único, un partido que se encamina, tal vez no sea así, pero subyace en el pensamiento de muchos ciudadanos, que se encamina hacia la construcción de una especie de dictadura de partido. Quizá Pero el culpable de eso es la oposición, que se dividió para ir a las elecciones. Porque si la oposición no se divide, tuviera una mayor representación. Pero fíjese, No llegan a acuerdos. pero fíjese cómo lo vemos nosotros. Sí, doctor, pero mira lo que está pasando. Usted y el doctor piensan que primero el diagnóstico y después el médico. Claro. Yo creo totalmente diferente. Usted dice, yo estaba en Guayubincito, en el Pocito de Montecristi, en el Morro, qué sé yo, por allá. Porque resulta que ahora fue que fui, porque en los últimos 17 años yo me dediqué a estudiar en lo que el PLD se fortalecía y se llevaba medio país, ¿verdad? Y ahora usted llega y coge para el Pocito. Los problemas del Pocito son viejísimos, más viejos que todos nosotros. Y yo lo que pregunto es, ese país es el mayor diagnosticado. Si usted coge la justicia, usted fue parte de la justicia y sabe que la justicia funciona en la medida que los ministerios públicos y los jueces
sean idóneos. Lo otro es pura retórica. Usted puede, y usted va ahora mismo a la justicia y sabe quién es bueno y que ese juez no le entre porque es serio. A ese búscale quién es que lo maneja y quién es que le da los cuartos. ¿Quién es la persona o cuál es el grupo político que va a corregir esos problemas? Pero Los que eran balagueristas. no, yo me sitúo en una calificación que inicialmente hacen ustedes de reformista, balaguerista. Yo pienso que quienes deben de hacer eso es el ciudadano, pero quienes deben de hacer eso es el ciudadano, la ciudadanía. Nosotros lo que procuramos en estos momentos y lo que hemos estado haciendo es de alguna manera un trabajo de reflexión y de discusión con el ciudadano, con la ciudadana. ¿Qué va a ocurrir? Pero esos son los verdes los que tienen el movimiento ciudadano. Sí, pero los verdes es un movimiento Ciudadano. social que yo dudo que se conviertan en partidos políticos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Si vamos a actuar con las reglas del sistema, bueno, en el 20 hay elecciones, ¿vamos a ir con quién? Con la oposición. Con esa oposición que arrastra los mismos vicios y las mismas dificultades que el partido oficial. Yo entiendo que no, desde el punto de vista mío, yo no puedo ir, ni puedo sentarme en esa mesa pensando que en el 20 vamos a solucionar los problemas de la nación con el PRM o con el PRD o con el Partido Reformista. No se van a resolver los problemas de la nación. Como yo he estado distante y pensando que se van a resolver los problemas de la nación en manos de quienes se han quedado, y no ha sido así, entonces nos toca a nosotros sentarnos, discutir, elaborar un proyecto alternativo que nos dé respuesta en las elecciones del 20, si es el 20. Mi posición, la que he discutido con muchísimos ciudadanos en los últimos 6 meses, es una asamblea constituyente, es una convención constituyente. La Constitución de la República nos dice que no es posible de la manera como está el entramado de la Constitución, pero nosotros planteamos que si no es una constituyente, vamos a discutir la conformación o la construcción de un proyecto alternativo. Doctor, mire, le voy a confesar que cuando coordinamos la entrevista, la hice con toda mi mala fe, para hacerle esta pregunta. ¿Meter preso a un presidente da voto? ¿Meter preso a un presidente de la República aumenta la popularidad de los que intervienen en ese proceso? Yo creo que... porque usted sabe de eso, ¿eh? Sí, pero yo pienso que si hay una actitud de hacer un sometimiento a un presidente de la República porque éste ha cometido prevaricación o cohecho, confusión o colusión, como se quiera de acuerdo a lo que establece el Código Penal, bueno, es una actitud de responsabilidad de un gobierno hacerlo, es una actitud de un compromiso de transparencia, no de buscar votos ni de hacerlo sobre la base de un proselitismo. Pienso que eso no debe de ser la actitud de un gobierno. Sí recuerdo en una conversación con un expresidente de la República que intentó en algún momento hacer un sometimiento a otro expresidente de la República y fue y consultó al presidente Balaguer en ese momento. Y el presidente Balaguer le dijo, eso me lo dice ese expresidente, me dijo, que ya él estaba decidido al sometimiento. ¿En una conversación o en un interrogatorio? No, una conversación mía con el expresidente, con un expresidente. Ya. Él me dice... Que está vivo. Sí, claro. Él me dice las dificultades que iba a afrontar de acuerdo a un consejo que le dio el presidente Balaguer. ¿Qué le dijo el presidente Balaguer? Cuando ya se había anunciado incluso hasta una rueda de prensa al día siguiente, pero él lo fue a ver el domingo al presidente Balaguer. Una rueda de prensa el lunes con el Procurador General de la República para encauzar a ese expresidente. El presidente Balaguer le dijo, tú has sopesado el tema económico, tú has sopesado el tema de la inversión extranjera, has sopesado el tema de la seguridad jurídica, de lo que significa para el país involucrarse en una acción de esa naturaleza. Yo lo hice, le termina diciendo el presidente Balaguer, y las consecuencias para nosotros como gobierno fueron extremadamente complicadas y delicadas. Por eso yo creo que someter a un presidente buscando votos no es ni debe de ser el propósito. Si el gobierno asume una línea de transparencia, una línea ética, una línea basada en un régimen de fortalecimiento de sus instituciones, someter a un presidente porque ha cometido un acto ilícito no es un asunto normal y no procura votos ni proselitismo. Yo pienso, por ejemplo, a mí me correspondió en un momento ser el fiscal contra Salvador Jorge Blanco. Yo fui un técnico, asumí el papel pura y simplemente la de fiscal y la de
amparado en las leyes. No asumí el papel de buscar activismo, ni fotografías, ni publicidad Pero a mí me dijeron en la persecución. que de la Salvador. sentencia que leyó Severino la escribió a usted. No, la sentencia que Severino hizo la hizo él. Salió de él. El dictamen sí lo hicimos nosotros. Cuando pedimos 20 años de prisión, de cárcel al presidente Salvador Jorge Blanco. Pero reitero, la preocupación de nosotros, doctor, la que nos corresponde en estos momentos y la que ustedes van a ver, Alexis, hoy, mañana y en los próximos quizá 10, 15 años, es precisamente enarbolando la bandera de la lucha por la transparencia en la República Dominicana, por la lucha porque la sociedad dominicana se enrumbe por otro sendero y por otro ¿Por camino. qué Balaguer se arrepintió de eso? Balaguer era un político. Y él como gobierno, en el gobierno que estaba ejerciendo en ese momento, sintió dificultades serias. Y él lo que le dijo al presidente fue un consejo. Quien se arrepintió de eso fue Hipólito. No, ya Balaguer había iniciado su acción y la llevó a feliz término. Hipólito fue que se arrepintió en función del consejo que le dio el presidente Balaguer. Bien, doctor, esos contactos para reunir parte de lo bueno de Balaguer, quizá de la experiencia suya, de aquello que la izquierda nunca pudo materializar, ¿en torno a qué se deben formar? ¿Ya hay aprestos a formar grupos o hacer el coro con el resto de los grupos que ya están formados? Mire, doctor, en sinceridad, a mí se me ha propuesto la conformación de estructuras políticas. Pero yo le digo a ustedes con franqueza, hablar de fundar un partido, ¿para qué? Hablar de construir una estructura política, ¿para qué? La gente no cree en los partidos políticos, la gente no cree en los políticos. Entonces, hablar de que nosotros vamos a crear una organización política para ir en el 20 y asumir la presidencia de la República, no es entonces actuar lo que va a hacer con esos principios. Es una escuela de pensamiento. No, nosotros vamos a crear y vamos a ayudar a que se cree las condiciones en este ciudadano, país para la construcción de un proyecto, Usted del un movimiento observatorio, alternativo. Usted está en la UAS, ¿verdad? En la universidad. Usted es parte del Observatorio de Política Pública. Ahí está, en la misma oficina compartimos con el profesor Peña, Fernando Peña. Ah, bueno, estamos bien alineados. Yo sabía que 100 canciones y 1 millón de recuerdos. Estamos del mismo lado todos. No, pero conservadores izquierdistas que estaban en el invernadero han salido ahora. Pero él tiene la... Están marchando. Él tiene la... Están marchando. La calidad de... La calidad de no. Más bien, el origen de ese grupo. Sí. Usted lo Mira, tiene. ¿De dónde vienen? porque fue parte de él. No, él no Con fue una parte- pausa, él con no- una pausa que hizo, que todavía nosotros no hemos podido determinar cómo llega Alexis a ser fiscal de Balaguer. Ese es el misterio. Porque Bueno, Balaguer se la relación de renovaba. amistad con el presidente. ¿La Balaguer. relación? La amistad con el presidente. Y que él se Balaguer. renovaba con los Porque, jóvenes. fíjese, recuerde, doctor, que recién llegado yo al país, el presidente Balaguer tiene un impasse político con Narciso Isaconde, mi amigo. Narciso había dicho en televisión que Emma Balaguer, cruzada de amor, que había unos Sí, excesos no en el manejo de dinero público. El presidente se indignó y me llama a mí para que yo asuma la representación del presidente Balaguer en contra de Narciso Isaconde. Su abogado tradicional siempre fue mi profesor amigo Pina Acevedo. Y entonces llamarme a mí para asumir esa defensa, de ahí de alguna manera me colocó en el escenario público. Y a partir de ahí, posteriormente me designa su fiscal. Y siempre recibí de él los consejos sanos de un presidente que tal vez ustedes lo desconocen, pero en una ocasión que me juramenta, me dice, ya al final, cuando se van todos los otros funcionarios, se queda conmigo y me dice, no hable por teléfono. No hable por teléfono. Las llamadas están tomadas, están eso, fulano hace esto y lo otro. Si tú vas a comunicarte con alguien, habla en tu oficina personal con él, porque aquí el temor que tenía el presidente, y lo sabía y lo sabemos todo al día de hoy, tantos años después,
que usted habla y las palabras se la ligan y al final de la Se jornada distorsiona. usted está diciendo una cosa que no es. Parece que era un Y me hábito había en él. advertido Porque, eso. doctor, No hable por teléfono. Doctor, una vez le dice a un general, de los generales aquellos que estaban cerca de él, le dijo: general, usted es muy popular con las muchachas. Sí. Sí, Alexis. ¿La justicia actual es confiable? Bueno, la justicia en los últimos tiempos uno ha visto que se ha ido fortaleciendo. Evidentemente que en la medida en que el poder político pervertido evita el contrapeso de los poderes públicos, entonces la justicia deja de ser confiable. La gente no cree en la justicia, la gente no cree en los partidos políticos, la gente no cree en el sistema de salud, en el sistema de educación. Entonces la gente no cree en el sistema. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Yo digo, por ejemplo, Alguna vez uno le atribuye a la gente lo que uno está pensando. pero es así, es así. Y debo decirle lo siguiente, en el tema de la corrupción administrativa, tradicionalmente la corrupción administrativa, como delincuencia organizada, ¿cómo se manejó y cómo se entronizó? Bueno, violando la ley. Esa es la convención, esa es la tradición, lo tradicional, lo convencional en la aplicación de la visión que se tiene de la corrupción administrativa. ¿Cómo es la corrupción administrativa hoy? Ya no hay que violar la ley, se hace la ley para que se cometan acciones de carácter ilícito en la República Dominicana. O sea, antes era violar la ley, ahora se hace la ley, se crea todo el entramado para que el corrupto administrativo El blindaje. se blinda. Exacto. O sea, ¿cómo la ciudadanía puede creer en la justicia en esas circunstancias? Yo pienso que ¿Hay algún sector en la medida en que específico al que usted le está haciendo un llamado? al país, El país. a ustedes 5, que son distinguidos ciudadanos conscientes de la realidad, al país, esto no puede seguir así, Machi. Definitivamente el país no puede transitar los linderos que en los últimos 10, 15 años, 17, como dice el doctor así, hemos un poco de peso, construido. mente. Doctor, tenemos la expectativa del próximo paso. Es decir, está planteado que el país tiene problemas, está planteado que alguien tiene que tratar de resolverlo, está tratado que es una forma conjunta, de que usted decidió dar un paso adelante y comenzar a hacer vida pública de nuevo en búsqueda de que todos esos sectores preocupados se reúnan. Entonces quiero decirle, cuando el próximo paso esté dado, déjenoslo saber. No, debo decirle. No, ya él lo dio porque salió. Debo decirle que el lunes visitó mi oficina privada un movimiento que se denomina Barrios a Pie. Alianza, anote lo que va a ser, eso es un asunto. ¿Cómo se llama? Alianza de Barrios a Pie. ¿De barrios? Barrios a Pie. Y me visitó además otro movimiento social que se denomina Alianza de Mujeres Democráticas y Alianza Estudiantil Universitaria. 3 movimientos sociales preocupados por la situación del país, que cuando ustedes conversen con esos jóvenes, con esos ciudadanos, de la preocupación que ellos tienen, se van a dar cuenta que aquí estamos hablando de la construcción de un proyecto alternativo. Eso está bien. Alianzas de Barrios a Pie, Está bien. Mujeres, Alianza de Mujeres Democráticas y Alianza Estudiantil Universitaria. ya son 3 movimientos. Pero es la preocupación del ciudadano en la construcción precisamente de un proyecto de esa naturaleza. Bien, doctor, vamos a recoger firmas. Gracias, doctor. Yo espero que en esta jornada nos encontremos, doctor, en el camino. Con su Gracias, ayuda, doctor con su Alexis asesoría. Joaquín Castillo.